Hay un concepto en el orden mundial que ha ganado fuerza en el último tiempo, me refiero al BRICS. Y tenemos la oportunidad de conversar con el académico de la UNAM de México, Arturo Oropesa, quien presentó un libro acá en Chile al respecto, invitado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Señor Oropesa, gracias por su tiempo acá en CNN Chile. BRICS, gracias. ¿Qué se debería entender por eso, más allá de lo que significan sus siglas, que obviamente es algo respecto de los países que integran a este bloque? Pero ¿qué deberíamos entender nosotros por el BRICS? El BRICS en principio es una ocurrencia del 2001 de un analista académico que, de acuerdo a las potencialidades de Brasil, Rusia, India y China, piensa que deberían de juntarse y hacer algo en conjunto en términos de desarrollo y de crecimiento futuro. Después de este 2001, en 2009 finalmente deciden juntarse, realmente platicar, y ahí es donde empieza una primera formalización de estos países. Así que por BRICS debemos entender una propuesta exógena que hoy se está formalizando en términos de mercadotecnia geopolítica, que les está conviniendo a los 4 países que de diferentes naturalezas, de diferentes economías, de diferentes tamaños, de diferentes idiosincrasias, están empezando a tener un tipo de pláticas en términos del futuro económico. ¿Pero qué representa para el mundo el BRICS? Porque estamos hablando de Brasil, de Rusia, de China, de India y también de Sudáfrica. ¿Cómo debería estar el mundo mirando el BRICS? ¿Con escepticismo, con desconfianza, o es algo que obviamente viene a posicionarse por un paralelo a otros poderes como podría ser la Unión Europea o incluso el mismo Estados Unidos? ¿Cómo es esa percepción? La primera percepción que tendremos que tener en términos de BRICS es China. O sea, hoy hay un sinónimo muy claro, ¿sí? Los BRICS son China y China es los BRICS. ¿Sí? Los demás países importantes todavía no tienen el nivel ni la envergadura que tiene China dentro del acontecer económico. La segunda parte de la pregunta en el sentido de que cómo lo deberíamos de ver en este momento de nacimiento y reacomodo de este siglo XXI, verlos dentro de la generación de este tipo de expresiones en los que el debilitamiento de Estados Unidos y el debilitamiento de la Unión Europea nos dejan un espacio y un vacío en el que está siendo llenado, entre otras expresiones, por el tema de BRICS. Pero creo que en principio hoy BRICS es todo lo que representa China. China es el 70% de la inversión extranjera de los BRICS, es el 70% de las reservas de los BRICS, es el 60% del comercio de los BRICS, es más del 50% de la economía de los BRICS. Entonces hoy todavía la fuerza de los BRICS está muy condensada en China. Claro, porque también, obviamente, trayéndolo más hacia la región, es importante ver el actuar de Brasil en todo esto. ¿Cómo es la evaluación que hace usted de Brasil como este actor que se pone a la par con otros actores internacionales, y cuál es quizás la ventaja que puede tener a nivel regional para el resto de los países de América Latina, pensando en Chile y también otros países, obviamente, de la región? Aquí es interesante verlo. Por ejemplo, cuando nace esta idea en el 2001, por ejemplo, todavía no comenzaba el desarrollo sustentable de Brasil. El desarrollo sustentable de Brasil nace en el 2004 y se ha venido repitiendo hasta el 2008. En 2009 tiene una caída muy fuerte. Entonces, la incorporación de Brasil en ese momento, en este proyecto y en esta idea, no dejaba de ser más que una propuesta que también hay que convalidarse con el tiempo. Entonces, Brasil, India y Rusia son economías que están empezando a tener un performance exitoso, pero que están muy lejos todavía de ser una economía sustentable como lo es China, que tiene 30 años de crecer al 10% anual promedio y de tener un PIB mayor a 6 billones de dólares. Por lo tanto, vemos con interés estas 3 economías. Desde luego, habrá que ver en el tiempo su ratificación y su crecimiento para que pudieran tener una equiparación con China. Claro, ahí es interesante mirar algunos aspectos, porque estamos hablando del BRICS, estos países con gran territorio, gran recursos naturales que representan el 15% del PIB mundial, una gran cantidad de la población mundial también. Estaremos en presencia también de un bloque más allá del tema económico, con un peso a nivel de las decisiones políticas. Estaremos hablando de un bloque, por ejemplo, similar a la OTAN en términos militares, o que tenga opinión sobre los temas urgentes a nivel internacional, como son los conflictos de Medio Oriente. ¿BRICS va hacia ese punto o es más bien un tema netamente económico?
Habría que contextualizarlo, ¿sí? Entonces, al contextualizarlo, vemos que también tienen enormes diferencias geográficas. Por ejemplo, tenemos 3 países BRICS asiáticos. Rusia, el 70% de su territorio está en Asia, está India, está China, y desde luego Brasil es el único que está en Latinoamérica. Pero la agenda geopolítica tendría que estar retada todavía a las coincidencias que estos 4 países pudieran tener en común. Hoy sirve de un paraguas geopolítico en el que China se ha armado y se ha integrado de otros 3 países que lo acompañan muy por delante dentro de un éxito global que estaba siendo también muy cuestionado. Entonces, el acompañarse China por otras 3 naciones, a las cuales también desde luego les reconocemos un éxito económico, pero que es diametralmente, totalmente opuesto al de China en términos de tamaño y volumen, nos lleva a que hoy este grupo tendrá un futuro y una actuación geopolítica tanto cuanto convenga a ese interés político determinado por la agenda china. Hoy el BRICS está determinado por la agenda china, está lejos de ser un grupo de iguales. Entonces, habría que tener ahí mucho cuidado con ese tipo de tema y en ese sentido el encaramiento de las agendas internacionales podrán tener coincidencias de estos 4 países BRICS, como ya lo empezaron a tener recientemente, pero también van a tener muchos puntos de disidencia dentro incluso de los 3 países asiáticos. Recordemos que India con China en 62 tuvo una conflagración bélica, recordemos también que en los 60, 70 y 80 el problema ruso o ex Unión Soviética, China también fue muy fuerte, y son temas que están ahí con un interés geopolítico que por eso es que el origen de BRICS es muy interesante, como es una propuesta exógena y no nace como otros grupos geopolíticos como la Unión Europea, que nace de una alianza alemana-francesa, o el Mercosur, que nace de una alianza argentina-brasileña, que tiene fuertes raíces históricas, fuertes consonancias económicas, y aquí en el caso de los BRICS no, o sea, aquí es simplemente es un grupo de países que pueden validar un potencial que no es nuevo. O sea, el territorio y la población tienen 200 años, 100 años o 500 años de tenerla, y no por eso necesariamente no han tenido un predominio. Las armas de esa validación económica que puedan sustentarnos a un BRIC dentro de 10 o 20 años verdaderamente relevante, tendrán que hacerla a través de los modelos económicos de desarrollo. Y en ese sentido llama la atención este fenómeno de exógeno que usted habla, de una fundación exógena, porque estamos viendo países de América Latina, o un país de América Latina como Brasil, pero también de un actor importante en África, que es un continente que es quizás para Occidente bastante olvidado. ¿Cómo puede entonces que el BRICS esté compuesto también por un país africano como Sudáfrica, poder hacer un salto a que África también se contagie quizás de una cierta ola que dé un impulso a ese continente? Me refiero en ese sentido a cómo estos países comparten ciertas características en sus continentes pueden hacer que eso se contagie para el resto del continente. No sé si me explico. Sí, pero es en una imaginaria que nos está llevando a la inercia de la propuesta. Sí, hoy Sudáfrica, el tamaño de Sudáfrica, con toda la importancia que tenga, está muy lejana a tener una importancia, digamos, ya no solo la de China, sino incluso la de la misma India o Rusia, ¿no? Entonces, son tamaños diferentes. Sí, su posicionamiento africano le da un sentido de geopolítico, pero tendremos que ver, por ejemplo, cómo se van acomodando estas piezas dentro de los propios BRICS. O sea, el choque, por ejemplo, que tiene el comercio chino con Brasil está teniendo retos muy fuertes. O sea, uno de los principales países que demandan por dumping a China ha sido Brasil, dentro de esta enorme cauda de demandas y denuncias ante la OMS que tiene China, más de 800. Entonces, son una serie de inconsistencias internas que van a tener que irse resolviendo entre el comercio internacional, que es uno de los temas centrales, por ejemplo, de una agenda BRIC. Las compras de China sobre Brasil en los últimos 10 años han crecido 52 veces. En el caso de Rusia, más de 40 veces. En el caso de India, más de 20 veces. Entonces, lo que tenemos ahí que esa sinergia hoy BRIC, además de la propuesta exógena, la da también el que estos 3 países que orbitan alrededor de China tienen una enorme cantidad de materias primas que hoy quedan bien a la necesidad del desarrollo y el crecimiento chino. O sea, en el caso de Rusia, petróleo y gas; en el caso de Brasil, soya,
hierro, algunos metales, en el caso de India igual, y entonces es una sinergia que se está dando en esa conveniencia de ese comercio inmediato. Habrá que ver cómo se valida en los próximos años. Señor Arturo Oropesa, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México, queremos agradecerle mucho por su tiempo acá en CNN Chile. Gracias por la entrevista, muy amable.